Buenas tardes, soy Ivonne Joana Montenegro Coral, soy de la Facultad de Estudios a Distancia del programa de Contaduría Pública. Estamos viendo estadística descriptiva y hoy voy a hablar de la organización y presentación de datos. Tenemos cómo identificar una variable que interviene en un estudio. Una variable es una característica que se puede, o un concepto o una característica que se puede medir o cuantificar en un estudio. Para esto requerimos de una serie de pasos para identificar la variable. En este caso tenemos uno, identificar la pregunta de investigación. En esta tenemos que identificar dos cosas: qué se desea estudiar y cuál es la pregunta que se requiere responder. Tenemos la segunda, que es definir los objetivos del estudio, qué se espera lograr con el estudio y cuál es el objetivo principal del estudio. Tenemos identificar las posibles variables de interés, qué factores podrían estar relacionados con la pregunta de investigación y cuáles son las características que pueden influir en los resultados del estudio. Como cuarto tenemos seleccionar las variables relevantes, cuáles son las variables que son más relevantes para la pregunta de investigación y el objetivo del estudio. Y por último, diseñar el estudio. Una vez identificadas las variables de interés, se debe diseñar el estudio de tal manera que se puedan medir y analizar las variables de manera efectiva. ¿Cómo se construyen las tablas de distribución y de frecuencias? Estas tablas son una herramienta útil para organizar y resumir los datos en un estudio. ¿Cómo se construyen? Se necesita organizar los datos, determinar el rango de los datos, determinar el número de intervalos, determinar la amplitud de los intervalos, construir la tabla, una tabla de datos, calcular la frecuencia acumulativa y por último interpretar la tabla, que es la interpretación y la presentación de los datos que se van a tener en cuenta dentro de esta tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo se interpretan las frecuencias mayores que y menor que y qué gráfico se utiliza para representarlas? La frecuencia mayor que es la cantidad de observaciones que se encuentran por encima de un valor determinado. Tenemos como ejemplo, si se requiere determinar, digamos, en un rango de datos, qué cantidad de personas tienen mayor que 30 años, por decir algo, en este caso vamos a hacer la edad, qué cantidad de personas son mayores que 30 años. Entonces se identifica esta frecuencia y se establece esta frecuencia y se determina qué cantidad de personas tienen más que 30 años, una vez mayor que 30 años. Tenemos frecuencia menor que, es la cantidad de observaciones que se encuentran por debajo de un valor determinado. Seguimos con el ejemplo de la edad. Entonces, en este caso ya no serían mayor que 30 años, sino menor que 30 años. ¿Qué cantidad de personas son menores que tienen la edad menor que 30 años? Entonces, de esta manera se podría determinar con esta frecuencia, menor que 30 años. ¿Qué gráfico se puede utilizar? Se puede utilizar un gráfico de frecuencia acumulada o un histograma acumulativo. ¿Cómo elaborar gráficos de datos cualitativos? Para esto se puede tener en cuenta el gráfico de barras, un gráfico circular o pastel, un gráfico de columnas o un gráfico de líneas. Este se tiene que determinar de acuerdo a la información que se quiera representar y obviamente pues que en el caso tal se asegure que sea claro y fácil de interpretar. ¿Cómo elaborar gráficos para datos cuantitativos? Se pueden tener en cuenta varios gráficos. Está el histograma, el gráfico de barras, el gráfico de líneas, el diagrama de caja o box plot. También para este tipo de gráficos se debe tener en cuenta mucho qué información se quiere representar, qué información se quiere transmitir, y con eso también identificar el mejor gráfico adecuado para y que sea claro y que sea preciso para que facilite la manera de interpretar la información que se requiera transmitir. ¿Cómo interpretar los valores presentados
en arreglo tabular utilizando los datos en forma original. Un arreglo tabular es una forma de presentar datos cuantitativos. En él se agrupan los datos en intervalos o clases y se presentan la frecuencia de cada intervalo. Para interpretar los valores presentados en un arreglo tabular se pueden seguir los siguientes pasos: identificar los intervalos o clases y sus límites, calcular el punto medio de cada intervalo, multiplicar la frecuencia de cada intervalo por el punto medio del intervalo y por último sumar los valores totales de cada intervalo para obtener el valor total de todos los datos. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.